Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Eh, Hoy vamos a hablar de otro versículo muy importante en la Biblia, porque quiero que estos versículos los vayamos memorizando. Hermanos, mire, hay lugares donde hay persecución, donde usted no puede traer una Biblia en el brazo. Y ahorita aquí nosotros en América no tenemos ese problema, pero no sabemos si en algún momento va a llegar esa situación, al igual que nuestros hermanos en Asia, en África, están pasando esas persecuciones. Y por eso que es bueno que usted mentalice, porque un versículo en su mente va a ser oro en un momento de persecución, cuando no pueda usted traer su Biblia. Hoy vamos a analizar otro versículo que es bastante conocido y bastante fácil de aprender. Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Este versículo casi la mayoría de gente se lo sabe de memoria, pero algunos tal vez no lo han entendido porque siguen preguntando, pero ¿por qué Dios mandó a Jesús a morir? Y este versículo nos lo explica. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo, por amor lo mandó. Dios Padre mandó a Jesús que se despojara de su deidad que tenía desde el principio de los días. No nos equivoquemos, Jesús no nació cuando sale de María, nació en cuerpo, en una carne humana, pero la existencia de Jesús va más allá, no nos equivoquemos. Jesús estaba desde el principio de la creación, pero muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué ese sacrificio tan inhumano, tan fuerte? Aquí lo explica claramente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Recordemos que nosotros no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. El único Hijo engendrado por Dios es Jesús. Y aquí dice su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No se pierda de qué, hermano? Acordemos que antes de Jesús nadie había subido al cielo, porque no había un juicio todavía. Y la gente no podía pagar ese precio de la salvación con su propia sangre, ni con la sangre de los becerros, ni con la de los carneros, mucho menos con sangre de palomas. No se podía. Ninguno había subido al paraíso antes de Jesús, porque el sacrificio de sangre de animal no era suficiente para pagar el pecado que teníamos nosotros los seres humanos. Pero por eso vino Cristo en el mundo, porque tenía que venir alguien inocente, así como aquel que había perdido la batalla al ser engañado por Satanás. Era inocente, y estoy hablando de Adán, un ser inocente, perdió la autoridad sobre esta tierra y perdió todo lo que Dios le había dado, y había puesto una barrera de pecado entre él y Dios. Era necesario que viniera un inocente también, que no tuviera ningún pecado, y en la tierra no había ni uno que llenara esos requisitos. Por lo tanto, tuvo que venir el Hijo de Dios a hacerse hombre, sin mancha ni arruga, sin pecado, para pagar el alto precio de aquella derrota que Adán había obtenido delante de Satanás. Satanás tenía la autoridad en este mundo, y el hombre había creado una barrera que lo separaba de Dios, una barrera de desobediencia, de pecado. Pero Jesucristo pagó por eso. Es por eso que decimos que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, o por el precio que Él pagó con su propia vida. La salvación ya está ahí, hermano. Ya está firmado para que usted vaya y lo agarre. Lo único que tiene que hacer es decir: sí, yo acepto el regalo de Cristo Jesús y lo acepto como mi Señor y Salvador. Ahora, no es solo de la boca para afuera. ¿Qué significa aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador? Significa que vamos a obedecer su palabra y que vamos a hacer lo que Él nos manda. Que ya no vamos a pecar, porque por amor a aquel que pagó en la cruz del Calvario, nosotros renunciamos a la vida de pecado. Y como obvio, usted no puede salir de su cuerpo carnal e irse a vivir solo con el alma. No puede hacer eso hasta que se muera. Entonces lo que hacemos es día a día ir luchando, teniendo una fuerte batalla contra nuestra propia carne. Muchos dicen, batalla contra el diablo. Bueno, el diablo viene
y te pone ideas en tu cabeza. Pero al final de cuentas, el que hace caso o no de las ideas que trae el diablo es usted. Por eso la batalla es contra usted mismo, contra la carne. Recordémonos, en Efesios dice que, Gálatas, dice que, permíteme ver esto. Gálatas 5:16 nos habla de los deseos de la carne. Dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y los del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, que no hagáis lo que queréis o lo que quisierais. La mayoría de nosotros queremos agradar a Dios, pero en la carne, el cuerpo pecaminoso en el que vivimos trae malos deseos. Y vamos a ver cuáles son esos deseos. Las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Si usted, esos son los deseos que usted tenía antes de venir a Cristo. Pero si usted ya aceptó a Cristo Jesús, esos deseos usted no los puede tener. Y si todavía los tiene, usted tiene que luchar para decirle no le voy a dar gusto a mi carne nunca más. Yo no puedo andar en orgías, no puedo andar en homicidio, en peleas, en fornicación, en adulterio, no puedo. Y déjame decirle que eso va para todos, hombres y mujeres. Muchos hermanitos piensan que dentro de la iglesia, oh no, pues Dios me perdona mis pecados, puedo andar de adúltero o de fornicario todavía. No puede, hermano, no puede. Porque Jesús una vez murió en la cruz por usted. Y si ya lo aceptó y le perdonó sus pecados, usted tiene que luchar para no tener esos pecados nunca más en su vida. Y si al caso cae en una situación de esas, usted tiene que pedirle perdón a Dios y renunciar a eso. No es que le pido perdón a Dios y mañana me voy a hacer lo mismo. No, así no es la cosa. Entonces, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted sin Cristo está perdido. Usted sin Cristo no tiene salvación. Sea mormón, sea católico, sea cristiano, sea lo que sea. Usted si no tiene a Cristo en su vida no tiene salvación. Solo con Cristo. Y ojo, el Cristo de verdad. No me va a decir, no, yo tengo un Cristo ahí de yeso ahí pegado a mi cabecera y le pongo su veladora. Eso no sirve. Eso no sirve, hermano, porque Cristo no tiene ningún significado. Aunque usted diga que es la imagen de Él, no es la imagen. Porque, ¿cómo está usted seguro que esa imagen de verdad, eso es lo que parece Jesús? Crea en el Cristo que está allá en los cielos, en ese sí. Y olvídese, no puede vivir una vida de pecado. Porque cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, con eso viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo va a dejar estar en paz. Si usted está en pecado, lo va a estar hablando y hablando y hablando hasta que usted se arrepienta de su pecado. Así que Juan 3:16, eso es lo que significa. Dios Padre nos amó tanto que mandó a su Hijo porque no había otro. Si hubiera habido uno de los apóstoles santo y que no tuviera pecado, no hubiera venido Jesús. Pero no había nadie, hermano, absolutamente nadie que pudiera pagar ese precio más que Cristo Jesús. Por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y poder derrotar a Satanás para quitarle la autoridad que tenía sobre la vida de todos y poderle dar a usted la salvación y la vida eterna, que solo se consigue con Cristo Jesús. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video.